El levantamiento de los caídos, la rebelión, del libro de John Milton, El paraíso perdido. Satanás elevó tanto la voz que retumbó todo el ámbito del infierno, diciendo: Príncipes, potestades, guerreros, esplendor del cielo que fue vuestro en otro tiempo y que ahora habéis perdido. ¿Es posible que semejante estupor pueda apoderarse de unos espíritus eternos? ¿O es que habéis escogido este sitio después de las fatigas de la batalla para dar algún reposo a vuestro extenuado valor, movidos por el deleite que experimentáis al dormir aquí, como en las llanuras del cielo? ¿Movidos por el deleite? ¿Acaso habéis jurado adorar al vencedor en esta abyecta postura? Él contempla ahora los querubines y serafines, revolcándose en ese lago, con las armas y las banderas destrozadas, hasta que en breve sus rápidos ministros, descubriendo su ventajosa posición desde las puertas del cielo, bajen y nos pisoteen, al vernos tan postrados o nos sepulten con sus rayos en el fondo de este abismo. Despierten, levántense, permanezcan caídos para siempre, si así lo van a querer. Oyéronle y avergonzados se levantaron sobre una ala, como los centinelas que sorprendidos por el sueño se levantan a la voz del jefe, a quien temen, y se ponen de nuevo alerta antes de haber disipado el sueño por completo. Y aun cuando no ignoraban aquellos espíritus el infeliz estado a que se veían reducidos, ni dejaban de sentir sus espantosas torturas, obedecieron, sin embargo, presurosos y unánimes, a la voz de su general. Así como, al extender su poderosa vara, el hijo de Anran, en un día funesto para Egipto, escribió un círculo por la costa y atrajo sobre las alas de viento de oriente una espesa nube de langostas que se extendieron como el manto de la noche por el reino del impío faraón y anularon todo el país del Nilo. Del mismo modo, la inmensurable muchedumbre de aquellos ángeles malditos cubrió la bóveda del infierno, entre las llamas que por todas partes los rodeaban, hasta que a una señal de la lanza elevada de su gran jefe, que les indicaba el curso que debían seguir, descendieron con un movimiento uniforme e inundaron la llanura, formando tan inmensa multitud cual no salió jamás de las heladas comarcas del populoso, formando así desde el norte para atravesar el Rin y el Danubio, una fila inmensa, cuando sus bárbaros hijos cayeron como un diluvio sobre el mediodía, y se extendieron más allá de Gibraltar hasta las arenas de la Libia, así de ancha era. Los jefes y guías de cada escuadrón y de cada hueste acudieron inmediatamente al sitio donde se había detenido su general. Eran semejantes a los dioses, por su estatura y por sus formas, que sobrepujaban a las de la naturaleza humana, príncipes majestuosos, potestades, que ocupaban en otro tiempo su trono en el cielo. Aunque en las anales celestes no se conservaba ahora la memoria de sus nombres borrados del libro de la vida a consecuencia de su rebelión, aun cuando no habían adquirido sus nuevos nombres entre los hijos de Eva, pero corrompido y errante sobre la tierra para atormentar al hombre con el permiso de Dios, hubieron corrompido a fuerza de imposturas a la mayor parte del género humano. Persuadieron a las criaturas que abandonasen a Dios, su creador, a que transformase a menudo la gloria invisible del que los había formado en la imagen de un bruto, a quien tributaban cultos varios y adornaban pomposamente de oro, y a que adorasen a los demonios como a divinidades. Entonces fueron conocidos por los hombres con nombres diferentes y bajo la forma de diversos ídolos en el mundo pagano. Repíteme, oh Musa, esos nombres entonces conocidos, ¿quién fue el primero y quién el último que despertó de su sueño en aquel lecho de fuego a la voz de su gran emperador? ¿Cuáles fueron los jefes que más próximos a él en dignidad acudieron de uno a uno al sitio donde se encontraba sobre la puerta desierta de la playa, mientras la confusa multitud se mantenía aún apartada? Estos jefes fueron los que, salidos del abismo del infierno y vagando por la tierra para apoderarse de su presa, tuvieron mucho tiempo después la audacia de fijar su trono junto al Dios vivo
del cielo, sus altares al lado de su altar, dioses adorados por las naciones comarcanas, que se atrevieron además a morar cerca de Yahvé, cuya voz resonaba en Sión, teniendo su trono en medio de los querubines en el mismo santuario, y con sus abominaciones y sus malditas obras profanas, profanaron así sus sagrados ritos, sus fiestas solemnes, osando poner sus tinieblas a la luz de aquel. Adelantándose primeramente Moloch, horrible rey, manchado con la sangre de los sacrificios humanos y con las lágrimas de los padres y de las madres, si bien, a causa del ruido de los tambores y timbales, apenas se oían los clamores de los hijos cuando, arrojados al fuego, se ofrecían a aquel execrable ídolo. Los amonitas le adoraban en Rabá, en su húmeda llanura, en Argot y en Basán, hasta las más remotas corrientes del Arno, y no satisfecho de tan extensos dominios, indujo por medio de la astucia al sabio Salomón a construirle un templo enfrente del templo de Dios, sobre el monte del oprobio, dedicándole como bosque sagrado el risueño valle de Hinnom, llamado desde entonces Tofet, y la negra Gehenna, verdadero tipo del infierno. Tras Moloch siguió Camos, el obsceno terror de los hijos de Moab, que habitaban desde Aroer hasta Nebo y hasta más allá de la parte meridional del desierto de Abarim, en Hezebón y Jeronaim, en el reino de Sión y más allá de los florecientes valles de Sinna, tapizados de viñas, y en Gelalé hasta el lago Asfaltistes. Camos se llamaba también Pechor, cuando en Sitín incitó a los israelitas durante su marcha por el Nilo a que le hicieran lúbricas oblaciones que tantos males acarrearon. Desde allí extendió sus lascivias orgías hasta el monte del escándalo, cerca del bosque del homicida Moloch, estando así la concupiscencia al lado del odio, hasta que el piadoso Josías los arrojó en el infierno. Con estas divinidades sacudieron aquellas que desde las riberas que bañan las aguas del antiguo Éufrates hasta el torrente que separa Egipto de la tierra de Siria llevan los nombres generales de Baal y Astarot, estos tenidos por femeninos y aquellos por masculinos, porque los espíritus se revisten a su antojo de uno u otro sexo, o de ambos a la vez. Tan tenue y sencilla es su pura esencia, que no está sujeta ni encadenada por coyunturas ni miembros, ni apoyada en la frágil fuerza de los huesos como la pesada carne, sino que en la forma que eligen, corta o larga, brillante o oscura, pueden ejecutar resoluciones aéreas y llevar a cabo sucesiones de amor o de odio. Por estas divinidades, los hijos de Israel abandonaron muchas veces su fuerza y viva y dejaron de frecuentar su altar legítimo, prosternándose vilmente ante los ojos de los dioses animales, por cuya razón sus cabezas, inclinadas del mismo modo en las batallas, se humillaron ante la lanza del más despreciable enemigo. Vióse también avanzar entre esta turba de divinidades a Astore, llamada por los fenicios Astarte, reina del cielo que ostentaba por corona una media luna. Las vírgenes de Sión rendían tributo con sus votos y sus cánticos a su brillante imagen, el resplandor de la luna. También fue reverenciada en Sión, donde se elevaba su templo en el monte de la iniquidad, construido por aquel rey amigo de la esposa, cuyo corazón, aunque grande, seducido por bellas idólatras, se postró ante sus infames ídolos. Tras Astarte vino Tammuz, cuya anual herida atrae al monte Líbano y a las jóvenes sirias para lamentar su destino con tiernas endechas durante todo un día de verano, mientras que el tranquilo Adonis, escapándose de su roca nativa, hacía correr, hacía correr hacia el mar sus ondas, que suponen enrojecidas como la sangre de Tamuz, herido todos los años. Esta amorosa historia inflamó con el mismo ardor a las hijas de Sión, cuya muelle voluptuosidad fue vista por Ezequiel bajo el sagrado pórtico, cuando guiado por su visión descubrieron sus ojos las negras idolatrías de la infiel Judá. En pos de Tammuz acudió el que lloró amargamente cuando el arca cautiva mutiló su fea imagen y cayeron rotas hasta las puertas del mismo templo su cabeza y sus manos, dejando avergonzados sus propios adoradores. Dragón es su nombre, monstruo marino elevado con grandiosidad en Azot. Fue temido en las costas de toda la Palestina, en Gad y en Ascalón, y hasta en los confines de Gaza.
Siguió Rimón, cuya deliciosa morada en las encantadora era la encantadora Damasco, sobre los fértiles orillas del Alabama y del Farfar, límpidas corrientes. También éste se atrevió contra la casa del Señor una vez perdió a un leproso y conquistó a un rey, Acaz, su imbécil conquistador, a quien indujo a despreciar el altar del Señor y a colocar en su lugar otro de forma siria, sobre el cual Acaz quemó sus odiosas ofrendas y adoró a los dioses a quienes venció. Después de este demonio llegó la numerosa muchedumbre de aquellos conocidos en otro tiempo bajo diferentes nombres: Osiris, Isis, Horus y su séquito, monstruosos en sus formas y en sus sortilegios, abusaron del fanático Egipto y de sus sacerdotes, que se hicieron divinidades errantes, ocultas bajo formas de animales más bien que bajo formas humanas. Israel no se libró de este contagio cuando con un oro prestado construyó el becerro de Oreb. El rey rebelde repitió este pecado de Betel y en Dan, asimilando a su creador de un buey que pase. Pero Yahvé, al atravesar el Egipto, exterminó en una noche a todos sus primogénitos y a sus dioses mugidores. Belial fue el último que apareció. Desde el cielo no ha caído un espíritu más impuro ni más groseramente inclinado al vicio por el vicio mismo. No tenía templos, ni se le ofrecieron sacrificios en ningún altar. Sí, y sin embargo, nadie está con más frecuencia que él en los templos y en los altares cuando el sacerdote se vuelve ateo, como los hijos de Eli, que llenaron de prostitutas y de violencias la casa del Señor. Reina también en los palacios y en las cortes, en las ciudades disolutas, donde el ruido del escándalo, de la injuria y del ultraje se eleva sobre las más elevadas torres, y cuando la noche oscura las calles, entonces vagan los hijos de Belial, llenos de insolencia y de vino. Testigos de ellos son las calles de Sodoma, y aquella noche en que en una puerta hospitalaria en Gaaba se expuso una matrona para evitar un rapto más odioso. Aquellos demonios eran las primeras criaturas en categoría y en poder. En cuanto al resto, sería prolijo enumerarlo, cuando hubo algunos entre ellos que fueron célebres en remotas comarcas, dioses de Jonio, a quienes la posteridad de Javán consagró altares, pero reconocidos como dioses más recientes que el cielo y la tierra, sus ensalzados padres. Titán, primer hijo del cielo, con su numerosa prole y su derecho de progenitura usurpado por Saturno, más joven que él. Saturno trataba del mismo modo fue tratado así como Júpiter, su propio hijo e hija de Rea, más poderoso que él, de modo que Júpiter reinó como usurpador. Aquellos dioses reconocidos, desde luego en Creta y en Aida, luego en la Nevada, cuando del frío, cumbre del frío, Olimpo, gobernaron la región media del aire, que fue por más su elevado cielo, o sobre las rocas de Delfos o en Dodona, y en todos los límites de la tierra nórdica. Uno de ellos, con el viejo Saturno, huyó por el Atlántico hasta los campos de la Hesperie, y más allá de la Cértica anduvo errante por las más remotas islas. Todos esos dioses y otros muchos acudieron a Intropel, y aunque con los ojos bajos y llorosos, descubríase, sin embargo, en ellos un oscuro fulgor de gozo por haber encontrado a su jefe, no desesperado todavía, y por haberse encontrado ellos mismos, sin perderse, reflejaban también en el dudoso rostro de Satanás, pero, recobrando en breve su acostumbrado orgullo, reanimó poco a poco con elevadas palabras que tenían no la realidad, sino la apariencia de la dignidad, su abatido valor, y disipó sus temores. Inmediatamente, ordena que al bélico clamor de los clarines y de las trompetas se eleve su poderoso estandarte. Azazel, que un gran querubín reclama como un derecho tan preciado honor, despliega del asta brillante la enseñanza imperial, que adelantada, extendida y agitada al viento, brilla como un meteoro, con las perlas y el rico brillo de oro que dibujaban en ella las armas y los trofeos sagráficos. Durante todo este tiempo el metal sonoro dejaba escapar belicosos sonidos, a que contestó el ejército universal con un grito que desgarró la concavidad del infierno y llevó al espanto hasta más allá del imperio del caos y de la vieja noche. En un momento, y a través de las tinieblas, se ven 10.000 banderas que se elevan al aire ostentando sus colores orientales,
Con ella se eleva también un bosque enorme de lanzas que aparecen los caños apiñados y los escudos se reúnen en una espesa línea de una profundidad inconmensurable. En breve se mueven los guerreros, formando una falange. Furor inspiraban a los antiguos héroes, armados para el combate, un valor imprudente y firme, incapaz de dejarse arrastrar por el temor de la muerte, o una huida, o una retirada. Religiosos acordes de los pensamientos tomaron para ahuyentar la angustia, la duda, el espanto, el pesar, el sufrimiento de los espíritus mortales e inmortales. Animados así por una misma fuerza, con un designio fijo, marchaban en silencio los ángeles caídos al sonido del dulce caramillo que hacía grato de dolorosos pesos sobre aquel suelo abrasador, y cuando ligero llegaron a ponerse al alcance de la vista, se detuvieron, desplegando su horrible frente de una persona de espantosa longitud, centelleantes llamas de armas semejantes a los guerreros de otros tiempos, alineados con sus escudos y lanzas, esperaban la orden que su poderoso general estuviese a bien dictarles. Satanás clava su experta mirada a las filas cerradas, armadas, y bien pronto ve a través de aquella región el aspecto ordenado de los guerreros, una asombrosa y una alta medida en sus rostros y sus tallas como la de los dioses, y finalmente calcula su número. Suscríbete a mi canal Diamante Literario y recuerda compartir estas hermosas narrativas con todos en tus redes sociales. Prepárate para la tercera parte porque este primer libro de El Paraíso Perdido está súper delicioso. Feliz día.